Ha vuelto la gama GT al mercado internacional y aquí tenemos el nuevo GT6. Lo cierto es que después de que probáramos el GT5 Pro hace tiempo, pero que no llegara a España, este pequeño cambio nos ha llamado un poquito la atención. Volvemos con los GT6 y en este caso les llevo unos cuantos días probándolo. Hay cosas que me gustan, cosas que no. Costarán entre 700 y 800 euros. No tenemos aún la confirmación del fabricante, pero no os preocupéis. Vais a tener el enlace en la descripción. Os voy a poner el precio en la descripción cuando sea oficial. Y también vais a tener información a todo lo que necesitáis saber de mis compañeros de la web y también de mis compañeros de Android for All. Así que todo lo que necesitéis está ahí y yo os voy a contar lo que me ha gustado y algunas cosas que no me han gustado tanto de este Realme GT6. Así que allá vamos. Lo primero que llama la atención es el diseño y llama la atención por varias cosas. Primero porque siguen reinventando la rueda Realme con el diseño. Recuerdo en los primeros GT, el GT2, el GT2 Pro, el GT con ese diseño Bumblebee amarillo con el negro, el GT2 Pro y el GT2 con ese material de papel de arroz diseñado por Naoto Fukasawa, que a mí me gustaba mucho. Y aquí tenemos algo diferente y parece que ahí lo ha ido reinventando. Los GT, todos los que han ido llegando, algunos han llegado los estándar, otros los Neo, cada uno es diferente del anterior. Y a mí personalmente es algo que no me gusta, creo que hay que marcar una línea, ¿no? Y con los GT teníamos un diseño muy diferente, un diseño que quizás era más premium que su precio, y aquí creo que vamos hacia atrás. Tenemos un diseño que en esencia sí que es cierto que he intentado hacer esta franja un poquito donde está el módulo de cámaras un poco diferente, pero que si yo te enseño este dispositivo de lejos y te digo que es de otro fabricante, por el módulo y por cómo tiene esto aquí, tú te lo crees, ¿vale? Yo creo que eso es un problema. Teníamos mucha más personalidad en Realme antes. El dispositivo es bastante ligero, lo cual es positivo, y es bastante cómodo en mano, son menos de 200 gramos para ese tamaño, lo cual se agradece. Es cierto que los materiales no son los más premium, pero siempre lo digo, quizás excepto usuarios ultra exigentes que le gusta llevar el dispositivo sin funda y que lo utilizan en el día a día y que para ellos es muy importante el tema de que el vidrio sea quemado en la zona trasera, o que tengamos unos cantos un poquito más suaves, o que tengamos materiales nobles, para el 99% de los usuarios o el 95% de los usuarios, si vas a poner una funda, te da exactamente igual. Al revés, prefieres que sean materiales, aunque sean un poco peores, más ligeros, porque tú le vas a acabar poniendo una funda. Este dispositivo con materiales un poquito más premium pesaría 220 o 240 gramos, así que hay que ver el punto que quieres. Lo importante es que es cómodo, lo importante es que la fabricación no parece que está mal hecha, tiene algunos pequeños detalles interesantes. Es cierto que ha perdido un poquito de personalidad, pero también es un dispositivo que tampoco llama demasiado la atención, lo cual para aquellas personas que buscan un móvil sencillo y tranquilo, pues puede ser positivo. A mí personalmente el color verde me gusta también el tema de la doble línea, aunque me recuerda a otro fabricante. En general está bastante bien. Después tenemos una pantalla de 6,7 pulgadas, un muy buen panel, ¿vale? Es un panel de tipo AMOLED, tenemos LTPO, creo recordar que era un panel de tipo 8T, lo que quiere decir es que es una de las últimas tecnologías, y tenemos muchos números importantes, de hecho algunos los voy a leer, ¿vale? Porque hay muchos números importantes. Para empezar, el primero es que tenemos 6000 nits de brillo en pico. Siempre decimos lo mismo, ¿no? No es lo mismo el brillo en pico en una zona concreta que el brillo total, pero está bien. Aparte de esos 120 Hz, tenemos 360 Hz de muestreo táctil y 2160 Hz de diming. El diming es el tiempo de adaptación a los cambios de brillo. Por ejemplo, si yo estoy aquí, hay un brillo, él está leyendo un brillo que es el que tengo yo hacia mi cara, pero cuando me giro, evidentemente hay un foco, entonces él tiene que aumentar el brillo. Aumentar el brillo que tarde no es un problema, lo que sí que es bueno es que tarde menos en bajarlo para no molestarte los ojos. Por ejemplo, estás en la habitación, es de día, tú estás con el dispositivo, está el brillo al máximo, lo bloqueas y cuando lo desbloqueas ese cambio, porque se ha cambiado la luz, ese mínimo, por ejemplo, si es de noche, pues que tarde el menor tiempo posible en adaptarse a los cambios de luz. Es positivo, primero porque si tiene que subir el brillo lo ves antes, y después por si tiene que bajarlo tienes menos problemas de fatiga ocular. Bueno, simplemente ahí que lo sepáis, un pequeño detalle que quería comentar. Por lo demás, es un panel compatible con HDR10 Plus, es un panel de 10 bits, es un panel con DCI-P3, tenemos un poco todo lo que podemos necesitar. A mí me ha gustado mucho, ¿vale? Siempre lo digo con los paneles del grupo en general, me gusta mucho cómo están calibrados, los ángulos de visión, colores. A nivel de números siempre son más quizás de lo que después es la realidad, pero claro, aquí el número de 6000 nits es tan grande que aunque sea un poquito menos, no pasa nada, y la verdad es que se ve muy bien, ¿vale? Es un muy buen panel para esta gama de precios, que tengo que decir que estoy bastante contento con lo que hemos conseguido. Tenemos una cámara delantera para el desbloqueo facial, bastante rápido, y también tenemos desbloqueo facial con huella, que ya lo he comentado en más dispositivos. No entiendo por qué los fabricantes están optando por poner tan abajo la huella, ¿vale? Hay gente que se queja, por ejemplo, de que el Pixel 8 Pro la tiene muy arriba, aunque en este caso, cuando es el Pixel 8 Pro, la tiene aquí, para mí está casi bien.
Sí que es cierto que si pones el dedo abajo, no, pero fijaros en este caso un poco donde descansa el dedo, ¿no? Si yo lo pongo abajo ahí, si yo lo cojo normal como lo suelo coger yo aquí, y después al final, en este caso, está muy abajo para esta situación, ¿vale? Simplemente lo quería comentar muy rápido, como siempre en Realme, y poco más que decir. Y después, una de las bases de todas las familias GT es la potencia, y aquí tenemos el Snapdragon 8S Gen 3. Es cierto que no tenemos el 8 Gen 3, es cierto que siempre habían usado ese top y ahora han aprovechado que hay un dispositivo con mismo nombre parecido, misma plataforma, para utilizar el que es un poquito más económico. No es un problema, pero sí que es cierto que puesto a esto hubiera preferido el Gen 2, que es más potente a nivel gráfico. Dicho esto, por este precio la potencia es más que solvente. Para el día a día, perfecto. O sea, todo lo que es aplicaciones de mensajería, redes sociales, navegar por internet, consultas web, todo eso no vas a tener ningún problema. Las aplicaciones más habituales, aunque sean un poquito más exigentes, Google Maps, como puede ser alguna de navegación, como puede ser algún juego esporádico que no sea muy allá, típico juego de 10 minutos en el metro, no vas a tener ningún problema. Y después sí que le pides un poco más a nivel de juego. Creo que eso es solvente, es un procesador que en general es bastante bueno, es bastante eficiente, pero ojo, aquí tenemos un pequeño detalle. Si quieres potencia, el 8 Gen 2 que tienes dispositivos más económicos o el 8 Gen 3 que tienes dispositivos a precios parecidos, no mucho más caros, dentro del mismo ecosistema de grupo, quizás pues te valen un poquito la pena. Vas a perder cosas, vas a tener cosas diferentes en otros, cosas mejores en este, pero si quieres potencia pura y dura, por el mismo precio vas a tener un poquito más de potencia a nivel gráfico. A nivel de CPU no, depende un poco de lo que hagas, o sea, las acciones más habituales, el tiempo va a ser el mismo. Y comentar que tenemos una versión base de 12 GB de RAM con 256 de almacenamiento y que llega hasta 16 GB y 512. Después tenemos todo el tema este de la Virtual RAM, que hay muchos fabricantes que lo tienen, por si necesitáis un extra de RAM. Yo creo que con estos datos pues os diría que no. Y la batería es uno de sus grandes puntos fuertes. Tenemos 5500 mAh con 120 vatios. No tenemos carga inalámbrica. Se podía esperar porque Realme en estos precios no lo suele hacer, porque además es una diferencia de grupo respecto a otros modelos premium o modelos más de gama alta dentro del mismo grupo, aunque sean de otros, con otro branding, con otro nombre, son del mismo grupo. No nos debemos olvidar nunca de que el catálogo de los fabricantes, cuando comparten grupo, tiene que haber pequeños cambios y pequeños cortes y pequeñas diferencias, ¿vale? Simplemente ahí lo quería comentar. La batería es una auténtica pasada. Realme hace muy buen trabajo, su capa de personalización está muy optimizada, es algo que llevamos tiempo diciendo en cualquiera de los dispositivos que utilizan una capa como esta o similares, y aquí tenemos otro claro ejemplo. La verdad es que he llegado al final del día muy largo de horas, sin ningún tipo de problema, sin preocupaciones, incluso días exigentes. El dispositivo se calienta un poco y ahí sí que se nota que baja un poquito más, ahora que vamos de cara a verano, pero me gustaría probar cualquier 8 Gen 3 de los que he probado hace meses y he hablado maravillas, con los días que está haciendo ahora de 25 grados y de estoy tomando algo y dejo el dispositivo al sol, como por ejemplo me pasó ayer. O sea, simplemente lo quería comentar. La batería es muy buena, la optimización de Realme también, muchas horas de pantalla. Siempre os doy el dato, hay veces que hay muchas diferencias con lo vuestro, con lo cual cada vez lo digo menos. Lo único que puedo decir es que yo utilizo el dispositivo con tarjeta SIM, Movistar, 5G, y la autonomía es muy buena. ¿Se nota respecto a otros dispositivos la cobertura? Que a veces también preguntáis. A ver, este está a tope y tengo por ejemplo ahí el S24 Ultra con la misma SIM, es multisim y tiene menos cobertura. También hay que reconocerlo y hay que decirlo, ¿vale? Que lo sepáis. Así como, por ejemplo, hace unos días que probé un dispositivo de Honor, tenía siempre menos cobertura, ¿vale? Con el 7 Gen 3, simplemente, ¿vale? Para que lo sepáis y nos pongamos ahí un poquito en situación, que a veces preguntáis este tipo de cosas, pues hoy me acordé de decirlo. Y vamos a hablar de la capa de personalización. Aquí tenemos Android 14 con Realme UI. Nunca me acuerdo cuál es el nombre exacto de Realme UI, pero no os preocupéis porque lo vamos a buscar. Realme UI 5.0. Lo cierto es que en este caso, bueno, es una capa que ha funcionado bastante bien en general. Yo no he tenido grandes problemas. Es cierto que tenemos mucho bloatware, es algo que el fabricante debe limpiar. A mí me gusta la capa de Realme. Quizás no está entre el top, pero hay cosas de OnePlus y cosas de Oppo, que son dos capas que me gustan, que están aquí. Tenemos algunas diferencias, sobre todo con el tema del bloatware, pero por ejemplo tenemos la búsqueda self, que a mí es algo que poco a poco me va gustando más y que el fabricante debe mejorar. Me gustan un poco las opciones de personalización. Seguimos teniendo una estética mejorable, es algo que el grupo ha ido mejorando, ha ido cambiando poco a poco, pero aún le sigue faltando un punto, pero en general bastante bien. Tenemos algunas funcionalidades especiales como por ejemplo el asistente de IA, o ahora todo viene con IA, ¿vale? Tenemos también el tema de juegos, tenemos alguna cosa de ventanas flexibles, tenemos modo simple y después tenemos el Realme Lab, ¿vale? Una de esas cosas que siempre tiene Realme, que aquí pues lo que tenemos es el audio modo dual y el medidor de frecuencia cardíaca, que en este caso utiliza el lector de huellas para medir la frecuencia cardíaca. Y ahora vamos a hablar de las cámaras y primero por un lado,
El grupo apuesta mucho por los sensores Litia, lo hemos visto incluso en modelos más económicos de Realme, lo cual es muy positivo, pero seguimos manteniendo uno de los pequeños defectos, una de las cosas que yo en los móviles que están por encima de 500 euros no acepto, que es tener un ultra gran angular de 8 megapíxeles. Me da exactamente igual el resto de sensores. No puedes tener un coche con 4 ruedas y que una sea de bicicleta. Y para mí esto es un problema cuando estamos hablando de las cámaras. Es cierto que casi todo el mundo hace el 90% o el 95% de las fotos con la cámara principal o con el selfie. Eso es verdad, hay que admitirlo, lo tenemos que aceptar los que probamos los móviles. Estamos muchas veces muy lejos de lo que utiliza el usuario de a pie, pero para mí no es válido tener 8 megapíxeles en un móvil de más de 500 euros y este se puede ir hasta los 800 en el ultra gran angular. Simplemente lo quería comentar. Tenemos un teleobjetivo de 50 megapíxeles, está muy bien añadir ese sensor. Mi duda es, prefiero un ultra gran angular mejor y ya que tengo un buen sensor principal, eliminar el teleobjetivo. Yo a nivel personal, como usuario sí, es una decisión personal, es una opinión. Entiendo que el fabricante prefiere ofrecer ese teleobjetivo, que haya usuarios que prefieran ese teleobjetivo para retrato, para viaje, lo que sea. Yo a nivel personal prefiero un mejor ultra gran angular que un teleobjetivo extra. Este dispositivo con el mismo sensor que utiliza en el teleobjetivo, bueno, uno un poquito mejor, eliminando el 8 megapíxeles y haciendo 2, daría una experiencia global al usuario más positiva a nivel fotográfico. Esa es mi opinión, ¿vale? Ahora vamos a hablar de las fotos. Primero tenemos el Litia 808, un sensor de 50 megapíxeles. Me ha gustado y sobre todo me gusta el aspecto que genera Litia en casi todas las fotografías. Realme se pierde un poco en algunas cosas, mucho color, mucho contraste, pero me gusta que cuando haya una zona que sea blanca, quede blanca, cuando haya una sombra, sea sombra y no haya esas imágenes lavadas que hacen algunos fabricantes. Y yo creo que al final la saturación viene por contraste y no por añadir color, lo cual también es un tema de fotografía, ¿vale? Si tú coges la edición de Photoshop y subes el contraste, aumentas el color, y yo creo que viene por ahí, no viene por además aumentamos la saturación, lo cual creo que es positivo. El nivel de detalle está bien, en general funciona muy bien en cualquier situación, incluso en situaciones de poca luz las fotografías son bastante rápidas, el rango dinámico es muy bueno, es uno de los puntos de los sensores Litia. En general a mí me ha gustado mucho, es una cámara principal muy solvente, no tiene nada que envidiarle a dispositivos mucho más caros. Al final hay que pensar que estamos hablando de que cuesta la mitad que los dispositivos premium y que utiliza un sensor en algunos casos de tamaños similares al S24 Ultra, al iPhone 15 Pro Max. Es cierto que es un poquito más pequeño que lo utiliza el Xiaomi 14 Ultra, pero no es tan diferente a nivel tecnológico, así que simplemente lo quería comentar. Después tenemos ese ultra gran angular de 8 megapíxeles, que es una cámara en buenas situaciones de luz. Me ha gustado, el detalle incluso me ha gustado para la poca resolución que tiene, pero en el momento en que la cosa se complica, sufre. Las esquinas salen borrosas, a veces incluso lateralmente hay cosas que no están bien, un poco pues porque al final es una cámara muy grande que capta mucho y un pequeño movimiento aquí, allí son muchos metros, entonces no siempre quedan las fotografías todo lo nítidas que deberían, hay que tener cuidado con eso. Y en general pues tenemos ese pequeño detalle, en poca luz sufre, el modo noche ayuda. La cámara principal no he hablado del modo noche porque no he encontrado diferencias entre hacer foto en auto y foto en modo noche, lo cual está muy bien. En otros sí que se nota porque procesa más. En la principal, si el sensor es muy bueno, no. En el ultra gran angular sí, el modo noche específico se nota y ayuda a fotografías muy malas a darles un punto extra. Y después, por otro lado, tenemos el teleobjetivo 50 megapíxeles, un sensor muy pequeñito de Samsung, un JN1 que hemos visto en dispositivos mucho más caros en el teleobjetivo en generaciones anteriores, no este año. En este año creo que también lo hemos visto en alguno. Es un sensor que a mí me gusta dentro de que tenemos ciertas limitaciones. Me gusta un poco la imagen que da, los dos aumentos se ven muy bien, el rango dinámico está bien, el detalle está bien. En 4 aumentos me han salido muchas o prácticamente todas las fotografías movidas. No sé si es por el tiempo que procesas y porque como hago la foto en 2, hago la foto en 4 y a lo mejor quito muy rápido la cámara, pero he hecho pruebas aquí en sintético y sí que es cierto que tienes que esperar mucho tiempo. Es algo que me ha pasado también con algún otro dispositivo de otro fabricante en versiones previas y que después con la actualización ya de usuario que sale el día a la venta o un par de días después ya funciona mejor. Simplemente lo quería comentar. Y tenemos una cámara delantera de 32 megapíxeles que ha sido una sorpresa. Quizás porque en algunos casos tiene menos detalle, me ha parecido mucho más natural que esas imágenes sobreprocesadas. En otras situaciones, pues la típica cámara delantera de muy procesada, rango dinámico corto y tratamiento de pieles correcto. Así que lo quería comentar. Y después tenemos vídeo 4K en la cámara principal, 4K en el teleobjetivo y después tenemos Full HD en la cámara
ultra gran angular. El vídeo de la cámara ultra gran angular es muy malo, las cosas como son, ¿vale? Ahí lo tenemos que decir, y me ha gustado también que en la cámara delantera tenemos vídeo 4K. Los vídeos 4K está bien, sobre todo el 2 aumentos del principal, vais a tener un ejemplo de 4 que hay un poquito de ruido, pero está bastante bien. El vídeo de la cámara principal es muy bueno porque los sensores LIT hacen muy buen vídeo, y después el de la delantera es correcto, ¿vale? De hecho, vamos a poner un ejemplo para que veáis exactamente con esta misma luz que a veces pues hay historias 4K 30, y este es el ejemplo del vídeo de la cámara delantera. Ya veis, el color no está mal, es cierto que esta cámara tiene una corrección de color bastante agresiva, y cuando hablamos con el vídeo pues lo vamos a utilizar, pues cuando hablamos del dispositivo vamos a utilizar la cámara normal. Tenemos un ángulo de visión muy grande, este es 0,8 y esto es 1, así que oye, un buen vídeo para una cámara delantera. Al fin Realme ha apostado por un vídeo un poco mejor. Y ahora sí, toca ya seguir y vamos con unas pequeñas conclusiones de este Realme GT6. Es un dispositivo que por su precio es interesante, pero es cierto que tenemos muchos rivales. Si quieres potencia, tienes dispositivos más económicos de poco. Si quieres un dispositivo similar con buenas cámaras, potencia parecida, tienes el OnePlus 11 o el OnePlus 12R. Si quieres un dispositivo un poquito mejor en algunas cosas, sobre todo con un mejor apartado de cámaras y muy parecido en muchas cosas, tienes el OnePlus 12, que también tiene un precio similar, con un software muy parecido. Es un dispositivo que se encuentra en una situación complicada. Creo que es un dispositivo recomendable, creo que la pantalla está muy bien, creo que la batería es increíble, creo que tenemos muy buena carga rápida, creo que el rendimiento es muy bueno, me gusta el software, la cámara principal es muy buena. Es un dispositivo que tiene cosas que puede competir directamente con modelos de mucho más precio. De hecho, creo que hay cosas a nivel de especificaciones y número que puede competir con el S24 Ultra, con el iPhone 15 Pro Max, con el Xiaomi 14 Ultra, y hay otras en las cuales pues es un dispositivo de 500 euros. Entonces, en ese rango entre los 1000 y pico de esos y los 500, 400 de otros, se ha puesto este dispositivo. Si te encaja lo que tiene él, si quieres muy buena cámara principal, si quieres muy buena autonomía, si quieres muy buena carga rápida, si quieres una pantalla que se vea muy bien y quieres un dispositivo un poquito más ligero que sus rivales, aquí tienes tu respuesta, el Realme GT6. Si quieres un dispositivo con un sistema de cámaras más completo, que quieres un dispositivo más potente a nivel gráfico, quieres otras cosas, tienes otras opciones. Y como quieres otras opciones, te dejo por aquí el vídeo del Poco F6 Pro, que es un poquito más económico. Las cámaras, el principal es parecido, pero los otros son peores. Es cierto que el software a mí me gusta mucho menos, y también te dejo por aquí el OnePlus 12, que es un poquito más caro, pero sí que es cierto que es un pasito, no muy grande en muchas cosas, en algunas de hecho ninguno, es más pesado, la pantalla no creo que sea mejor, pero tenemos mejores cámaras. Tienes ahí esos dos vídeos por si le quieres echar un vistazo. Espero que te haya gustado este Realme GT6, recordarte que tienes la información complementaria en la caja de descripción. Espero que te haya gustado este vídeo, no te olvides en darle like, suscribirte, y nos vemos muy pronto aquí con más vídeos en Urban Tecno.